Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y la vida de sus estrellas favoritas. ¿Por qué quién no ama un buen misterio, especialmente cuando involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión? Hoy vamos a desentrañar el secreto de Altay y Serini que nadie reveló. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en la vida y la relación de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza y que, a pesar de su fama, siempre han mantenido una aura de misterio alrededor de ellos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayudan muchísimo. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este enigma. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya son, sin lugar a dudas, dos de los actores turcos más reconocidos y talentosos de su generación. Sus carreras despegaron a una velocidad vertiginosa, y desde sus inicios han cautivado a audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional. Recordemos sus inicios, el impacto que tuvieron con sus respectivos papeles y cómo sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito. Lo que siempre ha llamado la atención, y lo que ha generado innumerables especulaciones, es la relación que han mantenido o que han tenido en el pasado. A pesar de haber trabajado juntos en proyectos tan emblemáticos como Medcezir, donde interpretaron a una pareja, la química que demostraron en pantalla trascendió las cámaras, llevando a muchos a preguntarse si esa conexión se extendía a la vida real. Y la verdad sea dicha, hubo un tiempo en que los rumores sobre su romance eran casi constantes. Durante mucho tiempo ambos actores han sido excepcionalmente reservados sobre su vida personal. Altay, en particular, es conocido por ser un hombre discreto, alguien que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público y de los flashes de las cámaras. Serini, por su parte, aunque quizás un poco más abierta, tampoco ha sido de las que divulgan cada detalle de sus relaciones. Y es precisamente esta discreción, este halo de misterio, lo que alimenta la curiosidad. Nunca hubo una confirmación oficial ruidosa, ni declaraciones explosivas. Todo lo que sabíamos o creíamos saber se basaba en avistamientos, en comentarios indirectos, en filtraciones de fuentes anónimas, y por supuesto, en la propia intuición del público que al verlos juntos sentía una conexión especial. ¿Cuál era entonces ese secreto que nadie reveló? Podríamos estar hablando de varios aspectos. Por un lado, el secretismo en sí mismo. La forma en que manejaron su posible relación, protegiéndola de la vorágine mediática. En el mundo del espectáculo, donde cada detalle de la vida de las celebridades es analizado hasta la saciedad, mantener algo privado es, en sí mismo, un logro considerable. ¿Fue una decisión conjunta? ¿Un pacto de silencio? Es muy probable. Ambos comprenden la presión que conlleva la fama y quizás decidieron que su relación, fuera lo que fuera, merecía un espacio de intimidad, un refugio lejos de los paparazzi y las portadas de revistas. Y luego está la naturaleza de esa relación. ¿Fue realmente un romance apasionado que mantuvo a todos expectantes? ¿O fue una amistad profunda forjada en el set de rodaje, que evolucionó y luego se transformó? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva y oficial por parte de ellos. Si bien hubo periodos en los que los medios turcos los emparejaban insistentemente, y donde se rumoreaba con fuerza que mantenían una relación seria, ambos optaron por el silencio. Y este silencio paradójicamente dice mucho. Sugiere que sea cual sea la verdad, era algo que querían proteger. Pensemos en el impacto que hubiera tenido una confirmación o desmentido tajante en ese momento. Podría haberlos catapultado aún más a la fama, o haber generado una presión insostenible. Al mantenerlo ambiguo, lograron controlar la narrativa, o al menos, la cantidad de información que se hacía pública. Era una estrategia de supervivencia mediática, podríamos decir. Y les funcionó. Siguen siendo dos de los actores más relevantes y su relación, o la ausencia de ella, sigue siendo un tema de conversación. Otro aspecto fascinante es cómo esta relación influyó en sus carreras. La química que compartieron en Medcezir fue palpable y sin duda contribuyó al éxito de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban en pantalla, y esa conexión se trasladó a su vida real, creando una base de seguidores que anhelaba verlos juntos fuera de la ficción.
Si realmente hubo algo entre ellos, esa chispa real sin duda se reflejó en la pantalla, haciendo que su interpretación fuera aún más convincente. A lo largo de los años, hemos visto cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Aatai se ha casado con su pareja de mucho tiempo, Dui Gusarn, y han formado una familia. Serinei también ha tenido sus propias relaciones conocidas, y ha continuado brillando en la industria. Esto nos lleva a pensar que si hubo un romance entre Aatai y Serinei, fue algo del pasado, una etapa de sus vidas que cerraron de manera discreta. Y esa discreción es precisamente lo que alimenta la idea de un secreto. No se trataba de algo que quisieran exhibir, sino de algo que valoraban y protegían. Podría haber sido un secreto el hecho de que su relación fuera mucho más profunda de lo que el público imaginaba, pero que por diversas razones decidieron no hacerla pública. Quizás no buscaban el aplauso o la atención, sino un espacio para crecer juntos, o para superar desafíos, lejos de las miradas indiscretas. O tal vez simplemente fue una historia de amor que tuvo su momento intensa y real, pero que, como muchas historias, llegó a su fin, y decidieron despedirse de ella con la misma elegancia y discreción con la que vivieron otros capítulos de sus vidas. El verdadero secreto, entonces, reside en la ausencia de una explicación oficial. En la decisión de ellos de no compartirlo, de dejar que el público especulara, de permitir que su legado juntos, al menos en la memoria de los fans, estuviera ligado a esa química innegable y a la elegancia con la que manejaron su vida privada. No fue un escándalo, no fue una ruptura dramática, fue en esencia, una historia vivida con cierta reserva. Y esa reserva es, a menudo, lo que más nos intriga. También es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a veces las apariencias engañan. La química en pantalla puede ser producto de una gran actuación, o puede haber algo más. Y en el caso de Aatai y Serinei, esa línea se ha mantenido maravillosamente borrosa durante años. Han sabido jugar con esa ambigüedad, manteniendo el interés del público sin revelar demasiado. Es una maestría en el arte de ser una celebridad. Quizás el mayor secreto de Aatai y Serinei no sea un hecho concreto, sino la forma en que eligieron vivir su vida y su posible relación, con dignidad, con respeto por su privacidad y con una comprensión profunda de lo que significa ser una figura pública en la era de las redes sociales. Han logrado mantener su vida personal como algo que les pertenece, y no como un espectáculo para el público. En resumen, el secreto de Aatai y Serinei que nadie reveló, no es probablemente un hecho escandaloso o una verdad oculta impactante, sino más bien la forma en que manejaron su posible relación con una discreción admirable. Fue su decisión proteger esa parte de sus vidas, y esa decisión, en sí misma, se convirtió en el misterio. No hubo declaraciones bombásticas ni confirmaciones ruidosas, sino una elección consciente de mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del alcance del público y de los medios. Y en esa reserva, en ese silencio selectivo, reside la verdadera intriga. Ellos decidieron no revelar, y ese no revelar es, a su manera, la respuesta. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este viaje por el misterio de Aatai y Serinei haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para mí investigarlo. Hemos explorado la naturaleza de su posible relación, su discreción, y cómo esa discreción ha alimentado la curiosidad. Al final, creo que el mayor secreto fue su capacidad para proteger su vida privada en un mundo que a menudo exige lo contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden dejarle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué piensan ustedes sobre este misterio? ¿Tienen alguna teoría o han escuchado alguna historia que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.